que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Dios ha hecho tanto en nosotros, hermano, en algunas más que otras, pero no nos podemos quedar callados con lo que Dios está haciendo, y la iglesia ha dejado más que otra, pero no nos podemos quedar callados con lo que Dios está haciendo, y la iglesia ha dejado una sorpresa espiritual, y muchas veces nos las callamos, hermano. Y yo creo que el testimonio que vamos a escuchar que toda la iglesia preste atención. Bendito Dios. Yo sé que el Señor ha hecho cosas tremendas desde que Dios te trajo aquí, y yo me he enterado de pocas de las luchas que has atravesado, y no ha sido fácil, pero he visto al Señor que nunca te ha dejado ni por un día. Así que no te quito más el tiempo y quiero que testifiques. Aleluya. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias primeramente a Dios por regalarme este día para estar aquí celebrando este hermoso evento de las damas, mi amado hermano. Doy gracias a mi pastora. Dios bendiga la vida de mi pastora, una mujer esforzada, valiente. Dios la bendiga por darme esta oportunidad en este día, mis amados hermanos. Como dijo ella, voy a leer en la Biblia ahorita un versículo de Daniel 4:2. Aleluya. Le doy gracias a mi pastora por darme esta oportunidad grande de contarles un poquito de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y este día yo les vengo a hablar de ese Rey Supremo, soberano, el Dios omnipotente, el omnisciente, ese Dios inmutable, ese Dios que hace maravillas en cada uno de nosotros, ese Dios que no nos juzga, mis amados hermanos, que nos fortalece, que nos liberta, que nos sana, que nos restaura, mis amados hermanos, y que Él está ahí para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es un Dios fiel y verdadero, hermanos. Así es de que vamos a leer una porción de Daniel 4. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aleluya. Dios es un Dios sempiterno porque Él tiene un principio, pero no tiene un fin, hermano. Dios es el mismo Dios poderoso de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, hermano. Y así como hizo Él un milagro en mi vida y lo sigue haciendo, como Dios es bueno, fiel y verdadero, y Él cumple sus promesas en cada uno, Él lo seguirá haciendo con cada uno de todos ustedes. Todo es, hermano, que nos dejemos a guiar por Él. Mi nombre es Evelyn, hermanos. Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, tengo 2 años de estarme reuniendo en esta iglesia. He venido aquí con un propósito
que solo Dios lo sabe, y estoy esperando en Él para que Él cumpla las promesas de Él en mí. Así es de que, mis amados hermanos, desde que yo he venido aquí, yo he sentido lo que Dios ha hecho en mi vida y lo he visto, hermano, y le doy gloria a Dios, a Él todos los días, porque Dios ha sido fiel en mi vida, hermano. Y quiero contarles un poquito de mi historia para que miren las grandezas que Dios hace en la vida de uno. Amados hermanos, hace como en el 2010, hermanos, yo vine de mi país, El Salvador, soy salvadoreña. Dios bendiga a mi familia, Dios bendiga a mi hijo y a todos. Vine del Salvador, fui a traer a un hijo mío que había dejado allá, hermano, y empecé en mi matrimonio de 20 años, empecé una situación que muchas mujeres a veces vivimos, hermano, porque nos enseñan a nosotros de que tenemos a veces que aguantar todo, estar siempre a lo que el hombre dice, mi hermano. Y vine y empecé a ver cambios en mi matrimonio, hermano, y empecé a sufrir maltratos, abusos, golpes, hermano, y todo eso. Y empecé a una vida dura, hermanos, pero empecé yo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y no encontraba respuesta al tiempo. Yo me vine a dar cuenta de las cosas de que estaban pasando, hermano. Mi esposo tenía un matrimonio aparte, había tenido una familia aparte, y venían haciendo los problemas. Y empecé a sufrir, hermanos, y venían personas, hermanos, que me hablaban de Dios y me hablaban y me decían, hermana, busque de Dios, Dios puede restaurar su matrimonio, hermana, busque a Dios, vamos a la iglesia. Y yo les decía no y no, y nunca escuchaba la voz de Dios, porque Dios usa a muchas personas, hermano, cuando vienen a hablarle a uno de Dios, y no escuchaba la voz de Dios, sino que cuando estamos en el mundo, hermano, no razonamos, no pensamos en buscar lo mejor, que es buscar la presencia de Dios, meternos a las cosas de Dios, sino que buscamos lo malo. Y empezaba yo como muchas mujeres, y Dios bendiga a las mujeres que pasan por situaciones iguales, pero que no han escuchado la voz del enemigo, sino que han escuchado la voz de Dios y han buscado lo bueno que es estar en una congregación, buscando la presencia de Dios y dejando que Dios haga en sus matrimonios y en sus vidas lo que Dios tiene que hacer. Porque humanamente no podemos hacer nada, hermanos, sino que el único que puede cambiar, transformar y darle vida a todo es Dios. Nosotros no podemos, a veces pensamos que sí, y nos ponemos en eso, como decimos, neciamos en eso, en que sí podemos, y no podemos, hermano. Tenemos que aprender a rendirnos a los pies de Dios. Y Dios mandaba a una persona y a otra hablarme de Dios. Mira, vamos a la iglesia, mira, ora, ponte en oración, ponte a ayunar. Pero los consejos buenos no los escuchamos, hermanos. Somos unos humanos, hermanos, irracionales. Somos unos animales necios. Entonces no escuchamos, hermanos. Y yo no escuchaba, y yo necia, a veces buscando hasta en el Facebook, decía, quiero ver si la amante, la muchacha está contenta o está publicando cosas tristes. Y yo en mi mente, el enemigo me iba metiendo cosas como, ok, si está triste, están peleados, si está poniendo cosas bonitas, están contentos, porque el enemigo, él no juega a ser diablo, hermano, él no juega. Y entonces si nos dejamos nosotros y seguimos el juego de él, hermano, cosas feas suceden. Y empecé yo en eso, y venían mis vecinos, y yo decía, como muchos decimos, qué metiche mi vecina. Entonces, porque me venía a hablar de Dios, y empezó mucha gente a invitarme a iglesia, y yo decía, no, hasta que vino una amiga, porque es lo que decimos a veces, hermanos, cuando estamos molestos por las cosas que nos están sucediendo. Vino una amiga y me dice, mira, no seas tonta, no sufras por tu esposo. Mira que hay tantos hombres en el mundo. Mira que estás bien bonita. Mentiras del diablo, hermano, mentiras del diablo. Y empecé yo, no, pues sí es cierto. Y mire, así somos los humanos, hermano.
escuchamos lo malo, pero no lo bueno. Porque lo bueno, hermano, nos ofende. Lo bueno lo llamamos malo y lo malo lo llamamos buenos, hermano. Y empecé yo esos consejos, porque nosotros en eso decimos buenos consejos. Empecé, no, pues sí es cierto, tiene razón. Pero nunca me puse a pensar, la señora que me habló de Cristo, que puede restaurar mi matrimonio, que puede restaurar todo esto que está destruyéndose, que puede cambiarle el corazón a mi esposo y hacerle un corazón de carne para que él ya no me golpee, para que no me trate como me trata, para que no maltrate a mis hijos. No, el mismo enojo, el enojo me hizo hacer cosas que nunca debía hacer, hermanos. Y empecé yo a escuchar a mis supuestas amigas, hermano, y vámonos este fin de semana a bailar y todo eso. Y yo decía, ¿suena bien? Suena bien. Y llegaban mis vecinas o mis amistades, hija, vamos a la iglesia, yo te veo mal. No, yo estoy bien, porque para eso somos buenos, hermanos, para decir, no, yo estoy bien, yo no tengo nada. No, yo sola puedo. No, hermanos, no podemos sola, no podemos sola. No nos engañemos, hermanos, no podemos sola. Entonces mi hermano empecé a escucharle esos consejos y en la noche yo decía, sí. Y mi esposo viajaba mucho para afuera del país, hermano, y empecé dije yo, ¿por qué no? Y empezó el diablo a trabajar en mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros se lo permitimos, porque nosotros le abrimos nuestra mente, nuestro corazón, lo invitamos a pasar y le decimos, pasa, dame de todo lo que tienes para mí. Pero Él no tiene nada bueno, solo destrucción. Él tiene solo destrucción, solo llanto, solo dolor, mis amados hermanos. Cuando sabemos que en Cristo encontramos vida eterna, encontramos sanidad, mis amados hermanos, y encontramos esa paz, y sabemos de que Él puede restaurar nuestras vidas, mis amados hermanos. Y empecé yo a escuchar la voz de las amigas, y empecé yo a ir a los bailes, hermano. Ya luego, ya usted sabe, empieza con una cerveza, de luego van con dos, y ya luego se toma toda la caja entera, mi amado hermano, y ya empieza ya tomado, empieza a ver bonito aquel, y oh, ese está más bonito que aquel, y así, hermano, trabaja el diablo. ¿Por qué? Porque buscamos lo malo. Porque viene, Dios manda. Nosotros queremos que Dios baje y se nos presente y nos diga, mira, cabezona, como dice la pastora, vente para acá y nos lleve de las orejas. No, mi hermano, aprendamos a escuchar la voz de Cristo. Aprendamos a escuchar cuando viene alguien y nos habla de Dios. Aprendamos a escuchar lo bueno, a buscar lo bueno, porque sabemos que la misma Biblia dice que el pecado es muerte, mas la dádiva y la misericordia de Dios es vida eterna. Pero nosotros primero buscamos lo malo y de ahí nos destruimos la vida, y al final, cuando estamos destruidos, venimos a terminar en el lugar donde debimos empezar, mis amados hermanos. Entonces empecé yo en esa vida sucia, hermano, esta vida del diablo. Empecé, ya no eran solo los viernes, eran los sábados, domingos. Iba a mi trabajo borracha, completamente borracha. Mis hermanos, ya después no era la cerveza, no eran los hombres, sino que empezó la drogadicción. Porque nada te llena, hermano. Empiezas con una cosa, eso no te llena. Empiezas con otro, no, esto no me hace nada. Y quieres más y quieres más. ¿Por qué? Porque quieres sentir, ya no quieres sentir ese dolor, ese vacío, esa tristeza. Ya no quieres estar pensando día y noche qué vas a hacer de tu vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ese vacío no lo puede llenar nadie, solo nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede llenarle la vida a ese vacío, porque solo Él puede sanarnos, restaurarnos. Y empecé a consumir metanfetamina. Todos ustedes saben que esta droga es el vivo diablo, que Dios lo reprenda. Y empecé a consumir y a consumir, hermanos, y empecé a consumir y a consumir. Al principio, como siempre, el diablo me hacía sentir que no sentía dolor. Empezaba a sentir que me sentía viva. Empezaba a sentirme fuerte. Empezaba a sentir que nada me importaba y me sentía poderosa.
la Mujer Maravilla. Y así transcurrieron 5 años, hermanos, en esa vida de suciedad, a consumir cada día más y más y más, y más y más y más, porque me sentía que solo eso me hacía feliz. Sentía que solo eso me hacía no pensar en lo que a mí me dolía, pero más no pensaba en Dios. Más no pensaba en Dios, y cada día, por años, seguía consumiendo y consumiendo más, porque aunque yo no quería aceptar, ese vacío estaba allí. Ese vacío yo sabía que no se podía llenar con nada más que venir a los pies de Cristo, humillarme y decirle: Dios, no sé qué hacer con esto. Dios, yo ya no puedo más. Dios, quiero que mi vida me la restaure. Yo quiero que restaure mi matrimonio. Yo quiero que me ayudes a ser diferente. Pero en ese tiempo, hermanos, que vine con eso, ya uno pierde la mente, pierde la vergüenza, pierde la familia, pierde todo, hermano. Pierde la vida. Porque aunque no la pierda físicamente, porque para la honra y gloria de Dios yo estoy parada en este día aquí testificando de la grandeza de Él. Pero perdemos la vida, el espíritu. Ya no vivimos. Vivimos como unos zombies. No somos felices. Ya no podemos vivir sin droga. Cuando no tenemos droga, lloramos. Decimos: yo ya no quiero esto, pero sigue buscándola. Es una cosa terrible, hermanos, que los que han pasado por eso, que Dios tenga misericordia y que los levante y que los traiga un día con lazos de amor a su casa, para que ellos se restauren, para que conozcan también la grandeza del Dios que vive. De ese Dios, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Nosotros somos cambiantes. Nosotros ahora venimos a la casa de Dios contentos. Ya mañana nos dan una palabra dura, ya no venimos, hermanos. Nos sentimos: oh, para mí es la palabra, para mí es la palabra. No, hermano, la palabra es para todos. Hay que agarrar lo que nos edifica y hay que desechar lo que no nos sirve, hermano. Y en ese tiempo, hermano, yo ya no sabía ni qué hacer, ya no sabía ni quién era. Y ahí fue donde empezó lo duro, hermano. Nada me llenaba. Ya esa droga a mí ya no me hacía sentir la alegría, sentirme viva, sentirme con fuerza, que me iba a trabajar todos los días. Empecé a perder mi trabajo, lo primero. Me quedé abandonada en la calle. Me di una sobredosis, hermano, porque yo en ese momento, yo ya no quería seguir. Yo quería que alguien me diera una droga mejor, una droga que me volviera a levantar, una droga que yo no me hiciera pensar en lo mismo que yo había querido aplacar un poco con esa droga por años, hermanos. Pero no había nadie en ese momento, porque cuando yo me quedé drogadicta, todos mis amigos se fueron, todos mis amigos me abandonaron, mi esposo me abandonó, me decía: eres una sucia, eres una basura, tú no sirves para nada. Pero ¿saben quién se quedó conmigo? Ese que me tiene de pie aquí en este día. Él fue el único que se quedó hasta el final, porque Él tenía un propósito conmigo. Él tenía un propósito conmigo, hermano, porque Él sabe el propósito que tiene desde que Él nos pone en el vientre de nuestra madre, aún hasta antes de formarnos en el vientre de la madre. Él sabe, nos deja pasar por procesos, y no son procesos, hermanos. Esos no son procesos, esas son desobediencias, hermanos, de nosotros. Porque nos están diciendo: eso no te hace bien, eso te va a llevar a la muerte, eso te va a hacer perder esto, eso te va a perder tu dignidad como mujer. Pero nosotros no escuchamos. Porque queremos vivirlo, hermano. Queremos ver cómo se siente, queremos lo malo. Y así, hermanos, empecé yo. Me recuerdo que ese día fue para estas fechas. Fue para estas fechas que me dije yo. Me di una sobredosis, hermano, porque el hombre no me quería. ¿Por qué estás esperando que te quiera un hombre? ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo? Estás falto de amor, ven a los pies de Cristo, que Él te va a llenar tu vida. Él te va a llenar tu corazón. Él te va a dar todo lo que te hace falta, mi amado hermano. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te hincas a un humano? ¿Qué te puede hacer? Dice la Biblia, a un humano.
Y nosotros tememos más al humano que a Cristo que está en el cielo. Ese sí nos puede a nosotros destruir de la noche a la mañana, y sin embargo Él tiene misericordia, mi amado hermano, porque Él sabe por qué nos tiene con vida y para qué Él nos va a usar. Y empecé, mis amados hermanos, ese día y dije: yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir ya. Pero yo pensaba que era lo más peor. Me dio una sobredosis, mi hijo el mayor. Porque cuando venimos a hacer tonteras no nos pensamos a quién lastimamos, hermano, es lo más triste. No nos ponemos a pensar ni en nuestros hijos, valoramos más a un hombre a veces de que a los hijos, hermano. Ponemos antes al hombre que a Dios. Ponemos antes al hombre que a los hijos. Ponemos antes a los hombres de que cualquier otra cosa. Y dejamos a último a nuestro Dios Jesucristo. Y fui a parar al hospital y mi hijo llorando. Y bien me acuerdo de que él me bañaba, porque yo ya estaba en la calle. Ustedes han visto cómo terminan las personas en la calle, comiendo de la calle, durmiendo en la calle. Durmiendo en la calle. Me recuerdo de que cuando yo salí del hospital, llegué a la casa todavía porque había pasado como 5 días sin drogas. Y digo yo que en este tiempo pensaba un poquito, pero no lo creo, no lo creo. Llegué a la casa y no encontré a mis hijos. El hombre que los tenía que cuidar los había regalado. Se los había dado a otra persona en vez de cuidarlos. Me eché a llorar y ahí fue donde yo dije: he perdido todo. Sabemos que lo más duro es cuando los hijos se enferman. Pero luego me puse a culparme, porque para eso el diablo es bueno, hermano. Para echarte culpa más aquel que está, el que dio la vida en esa cruz. Él no te culpa, Él no te juzga. Él te trae, te limpia, te abraza, te cura las heridas y te levanta. Él no te juzga. Y luego, hermanos, empecé yo a buscar otro culpable, porque para eso somos buenos. Para eso somos buenos, porque nunca nos queremos hacer responsables de las malas decisiones, de los pecados que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para decir yo no fui antes de decir perdón. Así es de que empecé a decir: soy una basura, no valgo nada. Dije: hice esto otro, pero aún con la drogadicción nunca maltraté a mis hijos, nunca cuidé a mis hijos, descuidé a mis hijos. Pero sabemos que eso no es suficiente, porque Dios nos ha dado esa herencia para que la cuidemos, porque un día vamos a ir a dar cuenta hasta por los hijos. Por eso, madre, tú que me estás viendo y todas las que están aquí, traigan a sus hijos siempre a escuchar palabra de Dios, para que la semilla sea sembrada en su corazón. No vengamos solo nosotros. A veces venimos a la iglesia y hasta vergüenza nos da orar por nuestros hijos, hasta vergüenza nos da orar en la casa. ¿Qué es eso? Decimos que somos cristianos solo en la iglesia. Eso no tiene que ser así, hermanos. Somos cristianos aquí y afuera. En nuestra casa es el primer lugar donde tenemos que hablar la palabra, donde tenemos que enseñarle a orar a mis hijos, a los hijos. Y yo les doy este consejo porque yo cometí ese error. Y ahí vamos. Yo cometí ese error, hermano. Le estoy hablando vivencia, no le estoy hablando un cuento. Y muchas personas que me conocen saben lo que yo viví. Ya, hermano, empecé que ya no valía nada, que era una basura. Y dije: merezco morir. Ahí va con la muerte otra vez. Y empecé. Me recuerdo que un diciembre, hermano, un 24 de diciembre, ese día yo decidí quitarme la vida. Le llamé a toda mi familia. Mi mamá llorando, mi mamá siempre orando. Madres, oremos por nuestros hijos. Dios escucha nuestras oraciones.
A veces no miramos lo que le pedimos a Dios, porque somos tan tercos que queremos las cosas en el momento cuando nosotros decimos, Dios no actúa así, mis amados hermanos. Dios tiene un tiempo en el que Él actúa, hermano, y tenemos que aprender a ser firmes, constantes y seguir avanzando cada día, aunque no miremos. Hay una alabanza que dice que aunque no puedas ver, Dios está obrando. Y yo soy una de esas que yo no miraba, pero Dios ha obrado en mí. Y ese día empecé que le hablé a mi familia. Este 24 de diciembre aún alguien se me apareció, mi vecina, la chismosa, la metida. Y me dijo, ahora va a haber culto en la iglesia. Está bien, que le vaya bien. ¿Cómo es uno? Uno está viendo la tormenta, pero no es capaz de venirse ahí a arrepentir, hermanos, a buscar de Dios. Uno es una persona tan terrible, hermano, de que uno está pasando por situaciones, pero sigue uno. Uno se está castigando porque Dios no quiere eso para nosotros, hermano. Dios quiere una vida feliz, una vida con propósito, hermano, una vida donde no nos preocupemos por nada, una vida donde confiemos en que Él está con nosotros porque Él lo ha prometido. Y las promesas de Dios no son falsas, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que pasa es que no tenemos paciencia, mi hermano, todo lo queremos a un tronar de dedos. Y ese día todavía le dije, que le vaya bien. Y me vio toda sucia y me dijo, usted no está bien. Necesitamos ir a la casa de Dios. Y le dije, no. Ese día la señora me anduvo buscando. Le llamó a mi hijo y le dijo, mira, yo veo a tu mami mal, hay que llevarla al hospital, yo creo que ella está mal de la cabeza. Y mi hijo no entendía a todo esto que era la droga, porque nunca me vieron hacer drogas. Y ese día, hermano, fui a comprar muchísima droga. Me fui a la casa abandonada, la casa vacía, donde una vez fue mi casa, donde yo pensé que fue mi casa, donde viví desde que yo vine aquí me casé con mi esposo y vine. Yo me fui a esa casa, me recuerdo que agarré los juguetes de mis hijos, los abracé, agarré toda la ropa de mis hijos abandonada y me la llevé a un cuarto, el cuarto donde yo había sido feliz, donde yo pensé que había sido feliz. Pero no se compara esa felicidad del mundo como la que hay aquí adentro, en los brazos de papá, en la casa de papá, donde usted sabe que todo hay una solución, donde usted sabe que si usted viene cansado, Él lo levanta, donde usted tiene deuda, Él va a pagar. Usted tiene un Dios rico. Tenemos un Dios rico. Y ese día, mis amados hermanos, agarré todo. Fui a ver a mis hijos por una ventana donde los tenían. Vi a mis hijos descalzos. Vi a mis hijos llorando, todos flacos. Y dije yo, solo me acuerdo que dije, si esto es a lo que yo vine aquí, hubiera mejor muerto. Porque siempre nos ponemos a cuestionar a Dios. Lo primero que hacemos es cuestionar a Dios, cuando que a Él no se cuestiona. Y estaba una gran fritada en esa casa, no había luz ni agua. Recuerdo que me fui a ese cuarto y eché toda la ropa de mis hijos, todos los juguetes, y yo dije, voy a morir feliz. Mira la mentira del diablo. Acaba de estar la señora hablándome de Dios, que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que sana. Yo la veo que usted está enferma, vamos a la iglesia. Vamos, dice la Biblia, que cuando uno se siente enfermo hay que buscar oración. Hay que ir a la iglesia a buscar de Dios. Yo no sé su problema, yo no sé lo que usted está pasando, pero hay un Cristo de poder que sí lo sabe. Y Él es el que va a hacer algo bueno en su vida. Y yo le dije, Él no va a hacer nada por mí. Y ese día, hermano, solo miraba que la casa se empezaba a rajar, las grietas por todos lados. Y yo solo miraba. Y empecé a consumir y a consumir aquella droga. Empecé a consumir aquella droga toda la noche. Y empecé a sentir como el cuerpo se me paralizaba. Empecé a sentir, hermanos, aquel frío en mis venas. Y empecé a ver mis manos
moradas. Y ese día me acuerdo que yo no tenía teléfono, pero me acuerdo que yo lo conecté a un wifi abierto que había allí en este lugar. Y ahora entiendo cómo es grande el poder de Dios. Cuando Dios nos ama, nos habla por los aires, nos habla por el viento, nos habla en un niño, nos habla en lo que sea. Y me acuerdo que ese día empezó a sonar una alabanza que decía, no sé si ustedes la saben, que es el alfarero. Empezó a sonar esa alabanza y me recuerdo que de la nada empezó a salir en mi teléfono. Se puso una radio que hay en El Salvador, Restauración creo que se llama, me recuerdo, parece. Y empezó a sonar ese día esa alabanza. Y escuché que decía que llorando le pedía a Dios que Él era el alfarero y ella era el barro. Dice que moldea su vida a su parecer, hazlo como quieras, pero quiere ser un nuevo ser. Y esa palabra empezó a doler en mi corazón, hermano. Esa palabra empezó a doler en mi corazón y yo no entendía. Y empezó a decir que le iba a convertir en un vaso nuevo y que en el proceso iba a doler. Por eso a veces sabemos muchos que salimos corriendo. Cuando el Espíritu Santo no está con nosotros, hermanos, salimos corriendo porque no entendemos. Cuando empezamos a buscar a Dios, tenemos un negocio, mis amados hermanos, el negocio se nos va para abajo, se nos enferman los niños, nos empezamos a enfermar, las finanzas ya no alcanzan, el trabajo se nos va. Y salimos corriendo, en vez de agarrarnos más de la mano de Dios y seguir buscando más y hacerle guerra al diablo, hermanos, salimos corriendo como unos cobardes, porque eso es lo que somos unos cobardes. Y ese día empecé a escuchar esa alabanza, pero ya mi vida se me estaba yendo. Es lo que yo o el diablo pensaba, pero el diablo se equivocó. El diablo se equivocó y se equivoca con cada uno de ustedes cuando él piensa que ha ganado la batalla, porque sabemos que solo hay uno que gana las batallas y ese no pierde las batallas, es nuestro Señor Jesucristo. Y ese día, hermano, esa misma señora llegó a la casa, mi amado hermano, me ofreció un plato de comida y yo no quería comer. Y me tuvieron que llevar al hospital porque yo tenía una hipotermia, me estaba muriendo. Y esta alabanza empezó a resonar. Gracias, Dios la bendiga, hermano. Estaba muriéndome en el hospital y ahí no me quería morir, hermanos. Ahí es donde yo le pedí a Dios una oportunidad para buscarlo, para conocerlo, para saber quién es aquel que restaura vida, aquel que sana, aquel que levanta a los paralíticos, aquel que hace ver a los ciegos, porque yo estaba ciega, hermano. Así vemos muchos que estamos ciegos espirituales, hermano. Y yo me recuerdo que esa alabanza y empezó cuando yo salí de ese lugar, hermano. Ahí fue cuando Dios empezó a actuar en mi vida. Lo primero que hice fue ir a buscar droga y no encontré. Y anduve toda la noche para arriba y para abajo y no encontré. Empecé a llamarle a mis supuestos amigos y ya no estaban. Y ese día yo fui, me llevó la hermana Sucia a una iglesia. Y empezaron a orar por mí. Y yo le seguía pidiendo a Dios, muéstrame el poder que tienes. Toda la gente habla de ti. Yo te quiero conocer. Yo quiero conocerte. Yo quiero que hagas un vaso nuevo. Pero para eso tenemos que estar dispuestos, hermano. Mire, como dice la palabra de Dios, tenemos que ser siempre firmes, hermano, estables, perseverantes en la fe, hermano. Si queremos crecer, si queremos ver la grandeza de Dios. Y allí, hermano, vino todo el proceso también en lo de mi hijo. Que yo pienso ahora que fue lo más peor, más que la drogadicción. Y es donde yo deseaba morirme más, hermano, porque
yo me seguía culpando en que decía yo, es mi culpa. Yo fui a la iglesia, pero yo nunca lo llevé. Yo lo llevaba, digo, pero yo no perseveraba. Iba los domingos como cuando iban por no hacer nada en la casa. No, Dios quiere compromiso, hermano. Dios quiere compromiso, Dios quiere que si en realidad queremos conocernos, hermano, sabemos que vamos a tener luchas y pruebas, pero sabemos que Él está con nosotros. Y ese día nos íbamos para la iglesia y le dije a mi hijo, vámonos. No me dijo, la iglesia está cerrada. Y ese día él se fue con unos amigos, hermanos. Y sabemos que a la edad 14 años, 15 años, 13 años, los niños son desobedientes, más cuando no les inculcamos desde pequeño el amor y el temor de Dios. Y ese día mi hijo se metió en problemas y él se fue a prisión. En ese proceso de prisión, yo, como decimos, seguimos buscando a Dios a medias. Y seguía yo orándole a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando vino, hermanos, el tiempo de que tenían que condenar a mi hijo, tuve un mes ahí en esos tribunales, fue lo más terrible. Hermanos, mis pies, me recuerdo de que me temblaban. Y yo le decía a Dios, si tú de veras existes, dame fuerza. Dudando. Y un mes estuve ahí, hermanos, ya fuera de la drogadicción, pero me vino esa lucha. Y lo más duro fue cuando oí la condena de mi hijo de 15 años a 16 años, de 15 años a 106 años o 160 años de prisión. Y ahí fue lo más duro. Empecé a decir yo otra vez, ¿para qué me sacaste de aquel lugar? Porque somos malagradecidos. Y empecé a querer seguir en lo mismo, a retroceder. Pero el poder de Dios y el amor de Dios fue grande, hermanos. Y me recuerdo que yo ya no iba a la iglesia, ya no buscaba de Dios. Estaba enojado con todo. Hasta un día que nuevamente quería volverme a dejar morir, pero Dios tenía un propósito para mí. Y me acuerdo que mi hermano, un hermano que está en El Salvador, me recuerdo que me llamaba y me alentaba. Y me hablaba de Dios y me mandaba siempre textos bíblicos, me mandaba palabras de Dios. Y yo no quería seguir buscando a Dios, porque más antes del proceso de mi hijo, había tenido mi niña chiquita a punto de morir. Y yo decía que era por buscar de Dios. Y yo decía, es dura tu palabra. Es dura tu palabra. Y después fue de mi niña, fue lo de mi hijo. Y ese día me recuerdo de que estaba yo otra vez a punto, hermanos, de volver a lo mismo. Y empezaron a llegar los supuestos amigos. Todo lo del pasado volvió a levantarse. Y empezaron a ofrecerme droga. Y empezó toda la suciedad de donde Dios me había recogido, de donde Dios me había limpiado, donde Dios me había levantado de la noche a la mañana, hermano. Porque cuando Dios me quitó la drogadicción y hizo el milagro en mi vida, no fue meses de rehabilitación, fue de un día para otro. Y yo, malagradecida, quería retroceder atrás. Y yo, malagradecida, culpaba por todo. Y me recuerdo de que antes de lo de mi hijo, siempre he sido una mujer de oración en las madrugadas. Y me acuerdo que en esos tiempos, lo de mi hijo, yo le decía a Dios,
ayúdame porque no puedo. Recuerdo que le decía, ayúdame, dime qué tengo que hacer. Y me recuerdo que me rehusaba el Espíritu Santo, me levantaba en las madrugadas como siempre a buscar de su presencia, a buscar su rostro, hermano. Y me recuerdo que mi carne peleaba. Me recuerdo que mi carne peleaba y peleaba, hermano. Pero era algo que mi carne quería, pero mi espíritu no quería, hermanos. Yo quería seguir conociendo ese Dios de poder, ese Dios que todos los días lo he sentido en mi vida. Desde el día que yo me humillé y le dije, ya no puedo más, ya no quiero pelear, Señor, pelea tú por mí. Y ese día, mis hermanos, le dije a mi hermano, ya no puedo más. Ya no puedo más. En las madrugadas, hermanos, me levantaba el espíritu a orar, a clamar por mi hijo, y yo me rehusaba, hermano. Cuando que sabemos que una madre es lo que más tiene que hacer, meterse en ayuno, meterse en oración por los hijos, por la familia, por los esposos, por cualquier situación, por la salud de las personas, hermanos. Y yo quería huir de aquel que no me hizo daño. Yo quería huir de aquel que nunca me hizo daño, hermanos. Yo le decía, ya no quiero saber nada. Ya no quiero orar. Quiero dejarme morir porque ahí es donde yo debía estar. Pero Dios me decía, no tengas miedo, no desmayes, yo estoy contigo. Yo te ayudaré. Yo te levantaré. Y en las madrugadas, mis amados hermanos, yo sentía como ese fuego me quemaba. Me quemaba ese fuego y me decía, híncate a orar. Y yo me rehusaba, hermanos. Yo me rehusaba. Y solo me ponía a llorar, hermano. Me ponía a llorar y me ponía a pensar en la vida de mi hijo de 15 años. Un joven, hermanos, que tuvo que estar en la casa de Dios, sirviéndole a Dios. Un joven que tenía que cumplir sus sueños que él tenía. Pero por las malas decisiones y las amistades, como muchos cuando estamos aún viejos, hermanos, las hacemos. Escuchamos la palabra y no la escuchamos. Es como que no la escuchamos. Por aquí nos entra y por aquí nos sale. Y cuando venimos, que caemos en pecado o estamos pasando una situación dura, culpamos a Dios, culpamos a los pastores. Los pastores, hermanos, son los que siembran la semilla en nosotros cada día. Los pastores son los que están regando esa semilla cada día. Y Dios es el que se encarga, mi hermano, de hacernos crecer, de hacer florecer y hacernos dar fruto, mis amados hermanos. Pero nosotros deberíamos de estar orando por todos estos pastores que Dios usa para la salvación de ustedes, para la salvación mía, para que crezcamos, mis amados hermanos. No deberíamos de estarlos juzgando. No deberíamos de estarlos cuestionando cómo ellos hacen su trabajo. Ellos están metidos más horas que nosotros orándole a Dios para que el Espíritu Santo les hable y les revele cómo hablar con su pueblo. Y ese día, hermano, me recuerdo que me levanté en la madrugada y agarré mi carro y empecé a hacer como loca papeles a repartir a mis hijos. Y ese mismo día que yo iba en un carro, decidí quitarme la vida porque me dolía saber dónde estaba mi hijo, pasando en esa situación. A su corta edad sentía el dolor horrible. Pero ese día el Espíritu Santo me regresó a mi casa y me puso a orar. Y yo le dije, ¿qué quieres que haga? Yo no sé qué hacer. Siento que me estoy muriendo por dentro. Siento una tristeza. Estaba pasando por el valle de lágrimas, por el valle de desesperación. No sabía qué hacer.
Y me recuerdo, hermanos, que ese día mi hermano, de tantas prédicas que él me mandaba que nunca las miraba, empecé a ver. Y me recuerdo que él, hermano, me envió una prédica. Me acuerdo que me envió una prédica y ese día empecé a escucharla porque yo le estaba diciendo a Dios, yo no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y empecé a escuchar la prédica, hermanos, y mire cómo Dios actúa. No es para vanagloria del hombre, sino que es para alabar el santo nombre de Dios, porque Él sabe lo que Él hace y a la hora que Él lo hace y como Él lo hace. Aunque cuestionemos la forma que Él actúa, hermano, cuando tiene un propósito, Él lo va a hacer, se oponga a quien se oponga. Y este día empecé a escuchar la prédica y me recuerdo que era en Jeremías 18. Ese día, a las 3 de la mañana, después de querer retroceder, empecé a escuchar la prédica en Jeremías 18. Y todos sabemos lo que dice Jeremías 18. Y estaba la pastora. Y la pastora estaba predicando. Y ese día yo envié un mensaje y les dije, oren por mí. Y les dije yo, quisiera estar ahí donde están para que oren por mí. Y fue el día que yo supe que ellos estaban en Omaha. Yo hacía la pastora lejos en otros países y ese día yo vine aquí. Y desde ese día yo les puedo decir que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Porque si no fuera por Él, yo no estuviera en este día aquí testificando y hablando de la grandeza de Él. Yo estuviera en un cementerio o estuviera como terminan todos los que están en eso. Y yo pido por ellos para que un día tenga misericordia. Y he pasado muchas pruebas más, hermano. El tiempo no da, pero he pasado muchas cosas. Hace poco yo tuve una lucha porque otra vez se me quiso hacer, estoy peleando una custodia de mi hija. Y me quedé viviendo en la calle con mis hijos. Y Dios bendiga la vida de la pastora, porque le dije, pastora, no puedo ir a la iglesia porque estando sucia. Había estado durmiendo en la calle por una semana con mis hijos, pero ¿sabe qué? Estaba gozosa. Me dijo la pastora, vente a mi casa. Le dije, no, pastora, ahora confío en aquel que me va a dar una casa, me va a dar cómo salir adelante. Y pase lo que pase, hay que seguir adelante, hermanos. Así es de que gócese, mi hermano, y sabemos que Dios hace grandes cosas en nuestra vida. No importa lo que pasemos, todo lo que tengamos que pasar, pero pongámonos en las manos del alfarero, porque Él sí sabe lo que Él va a hacer de nosotros. Dios me les bendiga. Tiene mucho que decirle, hermano. Yo creo que hay personas que la han pasado más mal que otras. A veces nos quejamos porque no tenemos frijoles. ¿Quién ha dormido en la calle con sus niños? ¿Quién ha vivido esa experiencia, hermano? ¿Quién se ha intentado de quitar la vida? Gloria a Dios que hay personas aquí. Pero miren ese testimonio. ¿Verdad que sí? Nunca se me olvida. Yo estaba predicando de Jeremías. Y de momento veía mensaje y mensaje, oren por mí, oren por mí. Fíjense lo que es a veces. Y la gente me dice, ¿por qué tú predicas tanto? ¿Por qué tú oras tanto por la gente? Por personas como ella. Si esa madrugada yo no hubiera estado predicando, sabe Dios qué hubiera pasado con ella. Sabe Dios. Y desde que me conoció, ella me dijo, tú estás en República Dominicana. Le dije, no, la negra está en los Estados Unidos y vivo cerquita de ti. ¿Dónde estás que te voy a buscar? Vente. Se vino, y desde que se vino nunca se ha ido de esta casa. Ha dormido en la calle con sus hijos. Y yo le he dicho, tú estás loca, mi casa es tu casa.
Aunque pasemos hambre, las dos vamos a pasar hambre, pero vente para acá. Y me ha dicho, no, pastora, mi Dios me tiene que sacar de esto. Se han ido gente de la iglesia, ella ha permanecido. Hemos visto el crecimiento, ¿verdad, ministro Ale? Hemos visto el crecimiento. La he regañado, le he jalado las orejas. Nunca me ha salido con una baba rosada. Y mírala dónde está. De un principio dije, ella no es músico, ella va a ser predicadora. Como predicadora la estoy mirando. Esto es un comienzo de algo, hermano. Así como Dios la sacó de toda esa vida, también te ha sacado a ti. El hermano Edgar del alcohol, José ni se diga. Mira tú en el alcohol. Perseveren. Yo quiero darle este tiempo a la palabra. Son las 9:30. Vamos, disfrute este tiempo. No esté mirando, ay, que se hace tarde. No, hoy es una noche para que tú disfrutes en la presencia de Dios. Ese testimonio me estaba quebrantando, porque hay personas que se han pasado por momentos muy difíciles, pero mira, no han dejado a Dios. No dejes a Dios porque te va a llamar. No dejes a Dios porque tal vez no tenga los frijoles, o no tengas el carro, o tal vez esté pasando por momentos difíciles. No dejes a Dios, persevera hasta el fin, porque ahí es que vamos a ver la mano de Dios obrando. Al hijo le dieron 150 años. ¿Quién recibe una condena así? Sentí que fue injusto. Sentí que fue injusto. Pero Dios no puede cambiar esa sentencia. Dios la puede cambiar. A mi primo le pedían 50 años solamente porque cargaba 10 cigarros de marihuana y una menor de edad. Que esa menor de edad no parecía ni menor de edad, parecía una. Y le pedían 50 años. ¿Tú sabes qué hizo mis padres, que son pastores? Son mis tíos. Pero yo les digo padre porque también me criaron. Se tiraron de cara contra el piso por un mes y le dijeron a la iglesia, no va a ser 50 años, va a ser 1 año. Y yo me quedé diciendo, este tipo sí que tiene fe. No fueron 50, fueron menos de 1 año. Y salió mi primo de la cárcel y volvió otra vez a lo mismo. Así pasan, hermano. Mira ella, Dios la sacó y quería volverlo otra vez, porque el ser humano tiene un vacío. Mujer, yo y tú tenemos un vacío, y ese vacío no te lo va a dar no te lo va a llenar el hombre. No te lo va a llenar el hombre, ni la droga, ni el alcohol, ni la fama. El único que te lo puede llenar se llama Jesús. Pasa por aquí. Yo sé que tú tienes una palabra para las damas y para los caballeros que están aquí. Que el Espíritu del Señor te use. Son las 9:30. No miren el reloj, porque Dios nos va a ministrar. ¿Puedes coger al niño para que la sierva pueda predicar? Gloria a Dios, aleluya. Creo que nadie estamos aburridos, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque cuando testificamos del poder de Dios, hace que nuestra fe crezca. Y es lo importante que necesitamos en estos tiempos. Que nuestra fe siga aumentando a través de los testimonios que vemos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no tomándonos más tiempo, vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Yo estaba meditando en esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez no es una palabra que te va a poner a correr, que te va a poner a gritar, sino que te va a confrontar para que podamos crecer, para que podamos entender el propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos escogió en medio de tantos? Con un propósito. Y esta palabra no es solo para mujeres. Esta palabra es para jóvenes, niños y todos los que la reciban. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a
a crecer a través de la palabra en este día, gloria a Dios, leyendo la poderosa palabra de nuestro Dios, aleluya, en Primera de Pedro, gloria a Dios, aleluya. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leer desde el 25, el que está arribita, gloria a Dios, aleluya. Y dice la poderosa palabra de nuestro Dios, honrando a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra, Señor amado, es fiel y verdadera, Señor. Te doy gracias porque tú me permites, Señor, estar en medio de estas hermanas, Señor, de estas mujeres esforzadas, Señor, y poder traer una palabra, Señor amado, que tú has puesto en mi corazón primeramente, Señor. Y no dudo, Señor, que tu palabra llegará al corazón de mis hermanas, Señor, para que podamos crecer, para que podamos nutrirnos, para que podamos avanzar, Señor, en este camino y podamos conocerte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Señor amado. Que la palabra sea guardada en nuestro corazón, que la palabra sea, Señor amado, sobre nosotros, Señor, como esa fuente inagotable, Señor amado. Que siga fluyendo, que siga, Señor amado, que aunque terminemos de predicar esta palabra, siga fluyendo allá en sus casas, allá, Señor amado, en el reposo, amado Dios, porque tú eres el que haces la obra, Señor. Y yo veré tus manos poderosas, Señor amado, porque instrumento tuyo somos, Señor. Y tú eres el único, Padre, que puedes hacer las obras y maravillas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Padre Celestial. Leemos esta palabra, gloria a Dios. Como tema está el crecimiento. Como tema tenemos de que debemos de crecer, gloria a Dios. Aleluya. Pero hay algo importante para poder crecer nosotros en el camino de Dios. Necesitamos primero crecer en la gracia de Dios. Aleluya. Necesitamos crecer en la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros empecemos a conocer a Dios, empezaremos a crecer, gloria a Dios, aleluya, en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros crecemos cada día en la voluntad de nuestro Dios, aleluya. Esta palabra nos habla, gloria a Dios. Esta es la palabra anunciada por los profetas. Esta es la palabra anunciada por los apóstoles. Esta es la palabra que anunciamos hoy en día, porque la palabra de Dios es fiel y digna de ser, gloria a Dios, glorificada, gloria a Dios. Esta es la palabra que hoy en día Dios pone, gloria a Dios, dejando y desechando todo lo malo, dejando y desechando, aleluya. Porque es difícil dejar las malas costumbres, porque es difícil desechar lo malo, porque como dice la hermana, lo malo le llamamos bueno, gloria a Dios. Qué hermoso testimonio, aleluya. En esta palabra nos confirma cómo es de difícil desechar lo malo. Es difícil. Es difícil,
Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios nos recoge, lo que para nosotros es difícil, para Dios no lo es. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que esta palabra, gloria a Dios, es anunciada hoy en día también. Y dice, desechando pues toda malicia de nuestra vida, desechando pues todo engaño de nuestra vida, desechando toda hipocresía, desechando las envidias, desechando todo lo que nos distrae, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, esa palabra de Dios, aleluya, esa palabra fiel y digna, gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros como niños recién nacidos, aleluya, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, somos unos pequeños niños que no conocemos. No conocemos qué es caminar con Dios. No conocemos qué es dar los nuevos pasos como creyentes. ¿Por qué crees que Jesús se tomaba su tiempo para explicarlo a través de parábolas para que la gente entendiera? Sus discípulos le decían: Señor, pero ¿por qué tú hablas en parábolas? A veces no vamos a entender los mensajes. Muchas veces no vamos a comprender lo que Dios quiere hablar a nosotros. Pero hoy yo quiero hablar a través de la palabra, una palabra que pueda ser guardada, aleluya, que pueda ser entendida ahora, gloria a Dios, aleluya. Que para nosotros crecer en el evangelio, que para nosotros crecer en la gracia de Dios, necesitamos desechar, necesitamos cambiar, necesitamos ser esos niños tomando leche, nutriéndonos para que crezcamos en la palabra. Pero ¿cuál es la leche, hermana? Como le dijo Nicodemo, ¿cómo yo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Muchos pueden decirle: hermana, está hablando de ser como niños tomando leche. No les estoy diciendo de la leche de galón o del bote que le damos al niño, no. Estoy hablando de la leche espiritual, que es la palabra de nuestro Dios. Como niños recién nacidos necesitamos esta palabra para crecer, para nutrirnos, para ser fuertes. Necesitamos vivir esta palabra. Necesitamos caminar conforme a la voluntad. Pero para eso primero debemos de despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de lo malo, despojarnos del pasado, despojarnos de lo que arrastraba el pecado antes en nosotros, para poder ser hoy una mujer de Dios, un hombre de Dios. Tuvimos que dejar atrás muchas cosas. Tuvimos que dejar atrás el pecado que abundaba sobre nosotros, aleluya. Tuvimos que dejar todas las malas mañas y costumbres para poder dejar que Dios hiciera algo en nosotros y que la gracia de Dios se metiera hasta en los huesos, aleluya. Pero muchas veces no queremos soltarlo. Pero muchas veces nos oponemos a soltar las cosas que nos hacen daño. Nos oponemos al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque como niños recién nacidos no lo entendemos. No entendemos este caminar. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, empezamos a leer y empezamos a conocer quién es Dios, y empezamos a ver lo que Él hizo, el sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, entonces el corazón empieza a estremecerse, entonces mi vida empieza a cambiar. Pero yo tengo que conocer a Jesús de Nazaret. Yo tengo que conocer el caminar de mi Señor, aleluya. Porque yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Yo no puedo seguir a alguien que yo no conozco, aleluya. Yo tengo que conocer quién es ese hombre aquí en la tierra. Yo tengo que conocerlo. Como hombre
Él vivió entre nosotros. Él vivió en esta tierra. Como hombre fue tentado, como hombre Él fue, gloria a Dios, aleluya. Pero en todo Él fue más que vencedor. ¿Por qué? Porque tenía y buscaba la gracia de Dios cada día, gloria a Dios, aleluya. Él crecía cada día en el conocimiento. Él crecía cada día en la verdad. Segunda libro de Pedro, gloria a Dios, nos habla en el capítulo 3 y versículo 18. Nos habla y dice: antes bien crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y dice: a Él sea la gloria, la honra y por toda la eternidad, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué dice? Antes bien, para crecer en la gracia y en el conocimiento. En la gracia y en el conocimiento. Hay que crecer. Hay que crecer, gloria a Dios. Hay que desechar, hay que avanzar, hay que guiarnos al propósito que Dios tiene en este lugar, aleluya. Si Dios está acercando más mujeres, si Dios está poniendo más mujeres en este lugar, es con un propósito, aleluya. No es para que empiecen a tirarse una con otra, no es para que empiecen a vivir una vida de pleitos, no, es para que empiecen a poder llevar esa palabra como mujeres, animándose unas a otras, gloria a Dios, sirviendo en el Señor, no con engaños, no con hipocresía, sino hay que ser justos, claro, gloria a Dios. No hay que dejar todo eso malo. Hay que dejar lo malo. Si antes yo me costaba decir una verdad, hoy tengo que ser una persona que diga la verdad. Una persona que deje la mentira. Una persona que deje las envidias. Porque para crecer debemos de dejar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso impide el crecimiento en nosotros. Porque si yo crezco, yo no quiero que ella crezca. ¿Por qué nos vamos a poner en ese estilo? ¿Por qué vamos a decir, bueno, yo estoy creciendo y yo no quiero que nadie más me vaya a venir a arrebatar? No. Si Dios da a manos llenas y Dios pone conforme al corazón de cada uno, gloria a Dios. Hoy yo estoy aquí, mañana puede ser tú. Gloria a Dios, aleluya. Lo importante es tener el corazón humilde, tener un corazón dispuesto. Porque no son los años de experiencia, no son la vida larga que tengas en el ministerio, sino que es el corazón que Dios ve. Es el corazón humilde. Es una persona que no es hipócrita. Es una persona que crece sin envidias. Es una persona que las distracciones de este mundo no la mueven, gloria a Dios, sino que está dispuesta a crecer y a ver que su vecina crezca al lado de ella, que su hermana crezca, que su familia también crezca. Gloria a Dios, aleluya. No ser esa piedra de tropiezo, no ser esa persona, gloria a Dios, que el enemigo use para poder robar las bendiciones, gloria a Dios, sino que hay que ser esas personas que se nutren a través de la palabra, esas personas que crecen en la gracia de Dios, aleluya, esas personas que se mueven a través de la palabra de Dios. Es importante, gloria a Dios, como mujeres, como hombres, como niños. Dios puede usarlos. Dios puede moverse a través de ellos. Y muchas veces, gloria a Dios, Dios usa hasta nuestros pequeños para hablarnos, para amonestarnos, para llamarnos la atención, gloria a Dios, aleluya. Y como padres debemos de estar abiertos a recibir la palabra de Dios. Pero muchas veces el egoísmo, la envidia y tantas cosas nos ciegan, nos nublan. Entonces por eso no hay un crecimiento,
Por eso el Señor tiene que venir a moldear. Por eso el Señor tiene que hablar a través de su palabra. Por eso Dios habla, gloria a Dios, para que crezcamos, para que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo no vivamos engañados, sino que vivamos confiando en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, para poder crecer en el conocimiento, para poder crecer en el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué mayor ejemplo tenemos? ¿Qué mayor ejemplo tenemos en la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor ejemplo que podemos buscar. Es el mayor ejemplo que podemos tener a través de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Él vino a esta tierra, gloria a Dios, y nos habla en la palabra de Dios, aleluya. Si quieren lo pueden buscar, dice en San Lucas 2:52. Dice que Él crecía en conocimiento, que Él crecía cada día en la gracia para con Dios. Y no solo para con Dios, sino que también para con los hombres. Entonces yo no puedo decir yo he crecido en el Señor, pero no amo a mi hermana. Yo no puedo decir yo he crecido en Dios si estoy viendo mal a mi familia. Yo no puedo decir yo he crecido en Dios si estamos viendo mal a nuestros vecinos en nuestro trabajo, si la gracia de Dios todavía no está en nosotros. No podemos decir que hemos crecido en Dios, porque Jesús, Él crecía en conocimiento, pero también crecía en gracia. Y no solo para con Dios, sino que también para con los hombres. Es el mayor ejemplo que nosotros tenemos para nosotros crecer, gloria a Dios. Este crecimiento ocurre por medio de la fe. ¿Por qué? Nosotros no lo vimos, pero por medio de la fe nosotros creemos en el Evangelio de Jesús. Por medio de la fe habrá un crecimiento en nuestro corazón. Por medio de la fe y la oración y la búsqueda instante, la búsqueda que tengamos delante de nuestro Dios, habrá un crecimiento en nosotros, donde aquellos que te vieron antes como tú eras, donde aquellos que hablaron y dijeron esta mujer no va a hacer nada, esta mujer está tirada, esta mujer no sirve para nada, pero aquellos que te vieron un día, hoy dirán gloria a Dios, la gracia de Dios sobreabunda sobre ella, la gracia de Dios sobreabunda sobre ella, aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Ese es el crecimiento, ese es el crecimiento que necesitamos, un crecimiento espiritual, un crecimiento de Dios, aleluya. Porque hoy te vende, hoy muchos te venden un cristianismo cómodo, un cristianismo donde tú puedes venir y seguir arrastrando las malas mañas, un cristianismo donde te dice que el Dios solo ve el corazón. Pero no, dice espíritu, cuerpo y alma tienen que guardarse para Dios. Espíritu, cuerpo y alma. Cuando Dios hace un cambio, claro, Él lo hace de adentro. Empieza trabajando nuestro interior. Pero muchas veces nosotros nos fijamos con el exterior, pero el interior está podrido. Porque Él le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban blancos y estaban bien, pero por dentro estaban podridos. No había un crecimiento en ellos, sino que querían que otros lo hicieran, y ellos no querían vivir la ley, y ellos no querían vivir la palabra de Dios. No debemos de ser así, hermanos. Debemos de esperar que Dios obre. Debemos de esperar que Dios haga la obra. No ponerle el pie a la hermana, al hermano, porque no te gusta como él anda, no. Sino que hay que esperar y orar que Dios hará y transformará a estas personas, aleluya.
Gloria a Dios. Pero al nutrirnos en la palabra de Dios, crecemos en gracia y en conocimiento. Este crecimiento implica esfuerzo, porque el que no se esfuerza no alcanza. Dice que este camino es para valientes, y solo aquel que vive valiente en este camino lo arrebatará. Gloria a Dios. Aquel que quiere encontrar un verdadero crecimiento en Dios tiene que esforzarse. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que someter a esta carne. No quiere. Hay una lucha más grande que cualquier otra cosa. Es conmigo mismo. Es contigo mismo. La lucha que tenemos es contra nosotros mismos. Muchas veces le echamos la culpa al diablo y no. Somos nosotros que no queremos soltarnos, despojarnos de aquello que nos hace mal, despojarnos de aquello que nos vuelve a tirar al engaño. Dios quiere obrar en nosotros. Dios quiere tenerlos como príncipes y sacerdotes. Él nos ha llamado sus hijos. Pero ¿de quién depende tener y seguir siendo hijo de Dios y guardar esa salvación? No depende de la pastora, porque ella te puede estar llamando día tras día, tras día, tras día, pero ella no te puede obligar, porque esto no se obliga a nadie. Esto tiene que nacer del corazón. Esto tiene que nacer de nuestro interior. Esto tiene que fluir dentro de nosotros, donde nadie te diga, sino que tú busques la fuente. Gloria a Dios. Donde tal vez tú no estás esperando que alguien te llame, no, pero hay una necesidad dentro de nosotros que nosotros mismos la buscamos. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo importante. Lo importante es que nosotros crezcamos. Implica esfuerzo, gloria a Dios. Implica esfuerzo, que debemos trabajar para añadir virtudes dentro de nosotros. Virtudes como buen cristiano. Dejar las malas costumbres y añadir buenas costumbres dentro de nosotros. El carácter no se forja porque tu padre era así, tú vas a ser así. No. Porque muchos dicen, pero hermana, mi papá así era, mi mamá así era. Lo siento, yo así seguiré. No. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él va moldeando nuestro carácter cada día para que crezcamos en la fe de Cristo Jesús. Entonces, cuando crecemos, empezamos con los frutos. Cuando tú creces, empiezas a dar fruto. Yo me impresioné cuando vi esto. Porque un árbol, para verse bonito, necesita tener frutos. Un árbol, para verse hermoso, necesita tener frutos o flores. Cuando nosotros dejamos que Dios haga las cosas que Dios tiene que hacer en nosotros, y nosotros dejar que Dios haga, empezar a desechar, empezar a decir no a aquello que a nosotros tal vez en aquel tiempo nos gustaba. Empezamos a negarnos como decía Pablo, que él se negaba a sí mismo para poder seguir la voluntad de Dios, para poder crecer, para poder ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace en esta vida va a prosperar. Para eso necesitamos despojarnos, para eso necesitamos dejar el pasado y vivir el presente en el Señor, y decirle al diablo, gloria a Dios, te equivocaste, porque antes yo era. Él no puede venir a confrontarte. ¿Por qué? Porque antes tú le pertenecías, pero hoy tú fuiste sellada con el sello de Cristo Jesús, la sangre derramada en la cruz. Aleluya.
y antes daba frutos para perdición, y antes eras un árbol que daba frutos malos. Pero hoy eres una persona que crece en la gracia de Dios. Eres una persona que empieza a abundar en los frutos de Dios, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad. Gloria a Dios, aleluya. En la mansedumbre, aleluya. Y los frutos del Espíritu empiezan a salir de nosotros. Antes el que nos caía mal, ahora lo amamos. Antes aquel que nos robaba el gozo, ahora ya no nos roba la paz ni el gozo. ¿Por qué? Y antes aquel que nos quería enojar, entonces ahora nosotros empezamos a ser diferentes. Dios empieza a hacer un cambio en nosotros. Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos dejar que Dios sea nutriendo nuestra vida, aleluya. Para poder ser, para poder tener el ejemplo de Jesús, necesitamos nosotros también crecer en gracia, no solo para con Dios, no solo que Dios diga: ahí está mi niña bonita, ahí está mi niño bonito, no, sino que también aquel que nos mira diga: wow, ahí está la hermana, gloria a Dios, aleluya. Ahí está aquella que yo miraba antes perdida, no, ahora la veo alabando y glorificando a Dios, aleluya. Eso es lo bonito, que todos den testimonio de lo que antes tú eras. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo hermoso, hermanos, cuando nosotros permitimos que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Aleluya. Y yo estaba leyendo a través de la palabra también, aleluya, y estaba viendo una palabra tan hermosa en el Evangelio según San Marcos, capítulo 24, versículo 26, aleluya. Yo estaba viendo esta palabra y yo decía: wow, qué hermoso es la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos habla esta palabra y dice: decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa, gloria a Dios, cómo. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el versículo 27, el 28, gloria a Dios, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en el hoz, porque la siega ha llegado. Gloria a Dios, aleluya. Hermoso es como compara. ¿Por qué Jesús le hablaba a las personas a través de parábolas? Para que pudieran entender. Porque muchas veces nosotros no logramos entender este camino y decimos: pero ¿por qué tienen que meterse en esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué tengo que dejar lo otro? Si muchas veces para poder caminar con Dios hay que negarlos a muchas cosas que a nosotros nos gustan. Muchas veces para caminar con Dios debemos de hacer un cambio radical en nosotros. Esta semilla el labrador la siembra, pero él no sabe cuándo va a dar frutos. Él puede estar día y noche esperando que salga, pero se quedará esperando, porque no es cuando nosotros digamos, sino que cuando Dios diga, gloria a Dios, aleluya.
La semilla ha sido sembrada. La semilla muchas veces fue sembrada en nosotros, pero nunca vimos frutos. Tuvimos que esperar cuántos años para ver los frutos que un día de esa semilla que sembraron en nosotros. ¿Cuántos años tuviste que esperar para ver el crecimiento que Dios quería hacer en nosotros? ¿Cuántos años debimos de esperar? Entonces, pero en lo secreto, esa semilla está nutriéndose. En lo secreto, esa semilla está, sus raíces se están hundiendo ahí en la tierra, adquiriendo los beneficios de estar ahí en la tierra, los nutrientes. Y llega el día en que esa semilla da un árbol. Y llega el día en que esa semilla crece, gloria a Dios. Y llega el día en que no solo crece, sino que da frutos. Aleluya. Gloria a Dios. Tal vez un día muchos pensaron y dijeron: ella se va a perder. Él se va a perder. Porque, hermanos, yo crecí en el evangelio. Yo voy a dar un poquito. Yo crecí en el evangelio. Pero el hecho de que tú crezcas en el evangelio no quiere decir de que tú conoces a Dios. El hecho de que tú hayas crecido en la cuna del evangelio no quiere decir que tú tengas una intimidad con Dios. Hay procesos en nuestra vida que si nosotros como padres no instruimos a nuestros hijos, habrán fracasos grandes. Pero ¿por qué es tan importante donde el proverbista dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de este camino, sino que venga otra vez? ¿Por qué creen que la parábola del hijo pródigo está escrita? Porque muchas veces somos ese hijo pródigo. Porque muchas veces, estando bien en casa de mamá y papá, porque muchas veces estamos bien en este lugar, pero no estamos a gusto. Entonces queremos probar lo que no hemos probado. Queremos vivir lo que no hemos vivido. Y empezamos a ver a nuestros padres como nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque le empezamos a decir: papá, mamá, tú ya viviste tu vida, deja que yo viva la mía. Y cuando ya empezamos a ver el dinerito, cuando ya empezamos a trabajar, a mí ya no me digan nada, porque yo soy la que traigo, y si no, pues me voy. Pero nunca cesó una palabra, pero nunca cesó una oración. Cada vez que mi madre me miraba entrar diferente a mi casa, ella lloraba. Porque de tener un pelito bien bonito, largo, un día me la aparecí con el pelo hasta aquí y pintado. Pero muchas veces nosotros como jóvenes no crecemos por causa de muchos que están en la iglesia también, que en vez de restituirnos, en vez de darnos ánimo, muchas veces nos dan una patada. Por eso les digo, dejando toda envidia, hay que dejar crecer a otros. No juzgues a nadie por la apariencia. Yo iba a una iglesia que su doctrina era súper fuerte, donde tú no podías usar pantalón, maquillaje, nada. Y yo empecé a ir a mi trabajo, hermanos, por yo agradar a Dios y para que los hermanos no hablaran de mí. Yo tenía que pasar por los baños públicos cambiándome. Yo tenía que pasar o llegar una hora antes a mi trabajo para alistarme,
porque yo no quería hacer pecar a nadie, porque yo quería vivir y quería honrar a Dios a través de lo que yo hacía. Pero ¿qué hicieron? Darme la espalda en esos momentos. Ver a alguien pasar al lado mío, que prefería ver al perro que pasó a verme a mí, que yo iba pasando allí. Y dije yo ese día, es el diablo que se mete, hermanos. Y dije yo ese día, no más. Un año he estado yo por no hacerlo pecar y por querer agradar a Dios. No más. Hoy me van a ver tal y como soy. Y empecé yo a vestirme tal y como yo quería vestirme. Y si van a hablar, que hable, porque me van a ver, gloria a Dios. Pero es el mismo capricho que a uno se le mete como joven. Es el mismo capricho que a uno como joven se le mete. Pero el Señor jamás me dio la espalda a Dios. A pesar de que yo decidí alejarme, Él nunca se alejó de mí. Él nunca me dejó. Y gracias a Dios doy que el enemigo muchas veces nos avergüenza, muchas veces nos hace hacer cosas de las cuales nosotros nos avergonzamos. Pero el Señor estaba allí en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza. Yo no buscaba a mi madre, yo no buscaba a nadie. Yo me sentaba, miraba al cielo y le decía: Señor, yo sé que está ahí. ¿Por qué yo buscaba a Dios? Porque mi madre y mi padre me lo habían inculcado. Porque yo crecí conociendo de Dios, aunque tal vez no lo temía en ese tiempo, pero yo crecí conociendo a un Dios. Y en los momentos que tal vez yo pensaba que estaba sola, Él estaba conmigo. Él era mi abrazo, Él me consolaba, Él me sanaba. Yo no tuve a mi padre, 6 añitos tenía. Se entregó al ministerio, gloria a Dios, pero yo no lo entendía. Nosotros como hijos no lo entendemos. Nosotros como hijos culpamos muchas veces a nuestros padres. Él se entregó al ministerio y por entregarse al ministerio nos dejó. Pero Jesús nunca nos dejó. Él siempre estuvo con nosotros. Y una palabra es la que Dios dice: que si tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encarga de lo tuyo, gloria a Dios. Y Dios se encargó de nosotros, aunque no tuvimos una figura paterna, aunque no tuvimos a un hombre que nos hablara estricto, gloria a Dios, pero a pesar de eso no caímos tan bajo, gloria a Dios, aleluya, sino que Jesús nos alcanzó. Jesús nos llamó, Jesús nos volvió a recoger como ese hijo pródigo. Y yo muchas veces no entendía. Y yo le decía a Dios, era un confrontamiento entre mí y Dios. Porque Dios sabía la lucha que yo tenía. Porque Dios sabía que yo luchaba dentro de mí. Quería agradarle, quería servirle, quería ser aquella joven en el altar. Quería ser aquella misma joven ayunando, orando, metida allá en un cerro que nos llevaba. Quería volver a sentir lo que antes sentía, pero no podía porque el pecado me seguía. Pero no podía porque no podía desechar lo malo, no podía dejarlo, gloria a Dios, sino que seguía arrastrándome al pecado, seguía arrastrándome a las cosas que a Dios no le agradan. Pero un día, cuando menos lo pensé, empezó una inquietud en mi vida. Empezó el Señor a trabajar en mi vida. Y doy gracias a Dios por esa pastora que también Dios usó.
que no me vio, sino que me ayudó. Y no me juzgó, sino que me levantó. Y Dios la bendiga. Dios bendiga a cada siervo de Dios que es un instrumento. Y ella me dijo un día, porque yo le decía: pastora, yo me quiero ir, yo me voy a ir, yo voy a hacer un viaje para Estados Unidos. Y ella me dijo: Dios te bendiga en donde quiera que vayas, porque Dios tiene algo para ti. Yo no sé qué, pero Dios tiene algo para ti allá donde vas. Dios te tiene un hombre, Dios te tiene una familia, Dios te tiene un hogar. Gloria a Dios, aleluya. Y doy gracias a Dios, porque a pesar de los malos errores y de las malas cosas que nosotros cometemos, Dios siempre nos bendice. Dios siempre nos da manos llenas, gloria a Dios. Y luego yo le dije a Dios: mira, pero yo no tengo dinero, ¿cómo me voy a ir para los Estados Unidos? Y le dije: pero si tú si ayudas a que me salga un préstamo, yo me voy. Pero no había ningún préstamo. Y entonces dije yo: pues bueno, aquí me quedo. Y yo ya había dicho: ya aquí me quedo. Cuando un día un siervo de Dios que llegó desde Guatemala, y ese día que yo llegué a la casa de esa hermana, ese día estaba ese hombre de Dios y empezó a orar y dijo: no se vayan hasta que oremos. Y empezó a hablar y a decirme de parte de Dios el viaje que yo tenía. Y me dijo: y tú no quieres, y tú no quieres, pero esto no es porque tú quieras, sino que porque yo te mando, es porque yo te muevo. Pero a veces necesitamos un mover de Dios para poder crecer. A veces necesitamos que Dios nos mueva de un lugar para poder ver la mano de Dios, para poder ver la gracia de Dios en nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos quitan del trabajo. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos cierra la puerta en muchos lugares. A veces no entendemos por qué nuestros amigos se nos dan la espalda. Pero es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Es porque Dios quiere mover la fe que tenemos nosotros. Es porque Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Y ahí en el lugar donde estamos no podemos, porque no queremos renunciar al pecado. Y nos tiene que mover para poder renunciar al pecado. Tuve que venir en ese viaje. Tuve que venir hasta Omaha, Nebraska, para yo conocer quién era mi Padre, para yo conocer al verdadero Dios. Tuve que hacer un viaje donde el Espíritu Santo dijo: será un viaje con turbulencias. Será un viaje que tú pensarás que hasta allí te vas a querer regresar. Y sí lo hice, y sí lo pensé, y sí estuve a punto de regresarme con mi hija. Pero Dios pone siempre siervos. Dios pone siempre las personas indicadas al lado de uno. Una mujer que de repente en menos de 5 horas se dio cuenta que yo venía y me dijo: yo me voy con usted. Yo no sé ni de dónde sacó el dinero. En 5 horas esa mujer venía conmigo, cosa que yo nunca había hablado con ella ni nos relacionábamos. Pero Dios tenía un plan y un propósito, y la puso allí porque sabía que yo en medio del camino iba a regresar, iba a turbarme y regresar. Pero esta mujer Dios la usó y me dijo: ten fuerza, que Dios está con nosotros. Ten fuerza, que Dios es más que vencedor, y llegaremos con victoria a ese lugar. Y empecé a recobrar ánimos. Ella empezó a orar por mí y recobré ánimos otra vez, hasta que yo llegué a este lugar y empezar un nuevo proceso en mi vida, y empezar un nuevo cambio.
Ya no como aquella hermana que iba a la iglesia, se sentaba y no servía para nada, sino que hoy era la hermana que iba a la iglesia y que era la hija del pastor, donde todos tenían los ojos puestos en mí, donde todos esperaban tal vez algo más de mí. Y yo no lo podía dar. ¿Por qué? Porque yo venía cargando muchas cosas. Y muchas cosas que Dios tenía que cambiar en mi vida. Y muchas se levantaron queriéndome cambiar. Y muchas se levantaron queriendo llamarme la atención. Porque no, tú eres la hija del pastor, tienes que dar buen ejemplo. Porque no, tú eres aquí, tú eres allá. Pero no dejan que Dios sobre en nosotras. No deja que Dios haga el trabajo en nosotras. Y le digo, hermanas, un día, y el hermano Patricio es testigo de cómo yo me vestía. Y un día yo viéndome en el espejo, le dije, Señor, yo no te agrado. Señor, mira cómo me miro. Y yo dije, yo nunca me voy a poner un faldón, yo nunca me voy a vestir así. Pero el Espíritu Santo empezó a redarguir mi vida. Primero tuvo que cambiar mi carácter con cosas grandes que tal vez muchos no lo soportan y sacan el viejo hombre que llevan dentro. Pero el Señor tuvo que atarme, muchas veces callar cuando las personas en mi cara se burlaban, y muchas veces callé. Y eso tuvo que hacer Dios primero, moldeándome mi ego, moldeándome por dentro, para luego moldearme por fuera. Y empecé a verme y empecé a llorar. Y empecé a decirle, Señor, a ti no te agrada verme así. Y fue algo que Dios hizo conmigo. Fue algo que Dios hizo conmigo. Muchas veces nosotros queremos que todos sean como yo soy. No. Es algo que Dios va a hacer contigo. Es algo que Dios va a transformar en cada uno de nosotros. Porque la misma palabra dice que antes de ver la paja de tu hermano, hay que ver la viga grandota que andamos nosotros. Hay que verlo. Para crecer hay que ser sabios en el Señor, para que otros crezcan también, para que otros crezcan. Ya el día de mañana usted va a ver un cambio radical en las personas que tal vez hoy las ve diferente, pero a través de la palabra nosotros crecemos y nos despojamos de las cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que a Dios no le agradan y que la palabra de Dios nos lo revela. No necesitamos que alguien venga y nos esté apoyando y puyando y puyando. No. Es algo que la palabra va a entrar y va a hacer un cambio. Y es bonito. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que la palabra nos confronte, cuando dejamos que la palabra haga el cambio, gloria a Dios, aleluya, nace de adentro. Y no es algo impuesto por el hombre, sino que es algo que nace de mí. Es algo que yo me siento que le agrado a Dios. Pero cuando crezcamos en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios, este lugar estará lleno. Vendrán mujeres, vendrán muchas mujeres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios alumbrará sobre nosotros. Porque seremos el ejemplo para esas mujeres. Seremos el ejemplo para aquellas mujeres que necesitan una mano, una ayuda. No seremos aquellas que empezaremos a dar patadas y querer sobrepasar. No. Si tu hermana se está quedando atrás,
Ayúdala a caminar. Si tu hermano se está